no negando el hecho de que necesitamos comer, no negando el hecho de que necesitamos provisión. Y creo que acá nos gusta bastante comer, ¿verdad que sí? Nos gusta el cafecito con pan, nos gusta, ¿verdad?, disfrutar esto. Pero Jesús le estaba dejando bien claro a Satanás que el pan, que el hambre que él tenía no iba a hacer que él se alejase del Señor o permitir que se truncase el propósito que Dios tenía a través de su obra aquí en la tierra. Amén. Y eso es, creo, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Entender que los compromisos, que el pan, que la provisión para nuestra casa y para nuestras vidas es también una necesidad que se podría decir de primer orden, pero que la Escritura y la palabra de Dios y aquellos que hemos creído en Él entendemos que es importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y que reciban esa palabra allí. Hoy quiero compartir una palabra que está titulada Engaño, Confusión y División. Ay, 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 aleluya, Señor. Engaño, confusión y división. Y quiero pedirle que usted disponga su corazón y disponga su mente para que pueda ser instruido, ser edificado y aún aprender junto conmigo de lo que Dios tiene para decir para nosotros en este tiempo, ¿sí? Creo que para las personas que son nuevas creyentes tal vez sea algo complejo, pero yo espero poder transmitir el mensaje y la palabra de una manera clara, de una manera oportuna, y que usted pueda meditar en cuanto a esto. Y si es posible, haga usted como los cristianos del primer siglo que tomaban, bueno, no dice que tomaban apunte, pero todo lo que decían los apóstoles, ellos iban y qué, y averiguaban si estaba conforme a la Escritura. El día martes, creo que fue en la oración, o el jueves, no recuerdo, yo compartí el texto de Hechos 2:1, donde dice de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. No decía un pequeño grupo, no decía solo las mujeres, no decía solo los hombres, sino que decía todos, ¿sí? Había una totalidad de acuerdo porque estaban como unánimes y juntos. Y este texto es, digamos que la antesala a lo que nosotros queremos enseñar hoy, porque este texto, nada más en este texto se mencionan lo que se podría llamar los antónimos, lo contrario a lo que es el título de este mensaje. El título, vuelvo y lo repito, el título es Engaño, Confusión y División. Pero este texto habla de todo lo contrario a lo que es el título. O sea, si usted está en medio del título, tiene que saber que su posición no es estar en el título, sino estar en el texto de Hechos 2:1. Porque dice que cuando llegó el día de Pentecostés, el día señalado, estaban como todos juntos, unánimes y juntos, unánimes, juntos. ¿Quién me puede decir a mí qué es unánime? Uno solo. Que todos piensan lo mismo. Ok, bueno, el concepto básico es un grupo de personas que comparten la misma ¿qué? Opinión o una decisión tomada con el acuerdo total de todos los participantes. Y es curioso porque a lo largo de la historia, aún en la misma Escritura, se mencionan puntos de desacuerdos aún entre los mismos discípulos de Cristo, en medio de los apóstoles. Usted habrá podido leer, si ha tenido la oportunidad, en el libro de los Hechos, que hubo momentos en los que había choques. En la carta a los Gálatas vemos a Pablo jalándole las orejas a un apóstol que ya estaba maduro en la fe, porque había también algo que no concordaba con aquello que el Señor había enseñado, y Pedro había adoptado una postura con los judíos y otra postura con los gentiles. Pero cuando veía que él estaba con los gentiles, pero habían judíos observándolo, entonces él como que empezaba a chocar con respecto a esto, ¿sí? Entonces, en algún punto de la historia podemos ver que aún en medio del pueblo de Dios han habido pequeños desacuerdos, ¿sí? Sin embargo, tenemos que saber que lo único que da unanimidad, escuche bien, lo único que da unanimidad, lo único que da un mismo sentir
es que estemos realmente enfocados en un mismo propósito, en un mismo blanco. La Biblia menciona solo 2 ocasiones en las que yo puedo ver en que todos estuvieron plenamente de acuerdo, señoras y señores. Solo 2 ocasiones puedo recordar yo que son muy emblemáticas en las que todos estuvieron de acuerdo. Uno fue cuando el Señor les dice, ¿sí?, en Hechos 1:4, y fue una instrucción del Señor en Hechos 1:4, que dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Y en este punto de la historia vemos que había una voz y una instrucción, y para bendición de muchos, esa instrucción fue escuchada por todos y no solo por una parte. Fue tomada y aceptada por todos y no por una sola parte. Tanto así que la Escritura dice que el día en que se derrama el Espíritu Santo, había solo un pensamiento. Todos estaban unánimes y todos estaban juntos en un propósito. ¿Cuál era la instrucción de Jesús? Esperar. Y quiero que usted tome en cuenta eso. La instrucción de Jesús era esperar la promesa que Él les había dado de antemano. Y como ellos estaban bajo esa promesa y estaban bajo esa instrucción, no podían ir a hacer lo que sabían que tenían que hacer hasta que Dios se manifestase. Qué tremendo, porque ahora vamos a ver con respecto a esto que es difícil que todos estemos de acuerdo, porque hay gente que es muy acelerada, hay gente que es muy pausada y hay gente que no sabe a quién seguir. Pero en este caso todos sabían que la voz de Jesús, que la instrucción de Jesús era lo que les convenía para que les pudiese ir bien y para que fuesen efectivos en lo que se había hecho. Amén. Otro lugar donde vemos la unanimidad es en la historia relatada en Génesis, en la Torre de Babel. Usted busque el capítulo allí, usted lo va a encontrar. Usted se va a dar cuenta que este pueblo no tenía a Dios como su Dios, pero se pusieron en un acuerdo en hacer una ciudad, ¿sí? Y se propusieron erigirse un nombre, se propusieron hacer todos, y todos trabajaban en un mismo propósito. Qué difícil es trabajar en un mismo propósito. Y le voy a poner un ejemplo muy criollo y venezolano. Cuando vamos a hacer las hallacas, ya empezaron a reírse porque ya saben por ahí, ¿verdad?, que para hacer las hallacas ya empieza el conflicto antes de hacerlas. ¿Verdad que sí? Santo. Porque en cada casa, porque en cada generación, porque en cada núcleo familiar, cada quien le pone un adorno y un sabor diferente a las hallacas, ¿verdad? Para los que no son venezolanos, digamos que lo comparan como la humita, ¿no? Pero algunos preparan el guiso o el, ¿cómo que se llama? O el pino, que dicen acá, que es más o menos parecido, podríamos decir que se parece a lo que nosotros utilizamos para rellenar las hallacas. Pero cada quien tiene un toque diferente. Hay gente que adorna la hallaca con una cebolla y un pimentón. Hay gente que lo hace con un huevito, ¿verdad? Hay gente que le coloca un pedazo de zanahoria. Entonces, cuando yo digo, le vamos a colocar un huevito, ¿cómo se te ocurre? Estás destruyendo la receta. Y empiezan los choques, ¿verdad? Para lavar las hojas, la manera de amarrar. No, así no es como se amarra, pero así. Entonces, fíjese usted lo difícil que es estar unánimes en un mismo sentir y en un mismo blanco cuando hay mucha gente que quiere opinar. Ay, ay, ay. Por eso es que en una casa no pueden haber muchos caciques, ¿o yo? Por eso es que Dios, queriendo ahorrarnos problemas, dijo: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y se irán de la casa, porque la mamá tiene una manera de cocinar y la esposa todavía no sabe cocinar. Entonces van a empezar los conflictos, ¿verdad? Conflictos como, por ejemplo, la manera en la que mi mami me planchaba la camisa. Tú no sabes planchar como mi mamá planchaba. Tú no haces las arepas como mi mamá las hacía. Santo. Y estamos hablando solo ejemplos triviales. Solo ejemplos tontos que generan división entre suegra
y yerna, y entre matrimonios. Y usted podrá constatar que eso es así. Ahora, ¿por qué digo que hay dos casos emblemáticos aquí? Porque literalmente en la Torre de Babel, este pueblo estaba haciendo ladrillo, estaban preparando la ciudad y decidieron construir una torre y hacerse un nombre, y ellos dijeron, por si acaso somos esparcidos por toda la tierra. Y tanta fue la unanimidad en este pueblo que no tenía Dios, que Dios dijo, descendamos y veamos lo que están haciendo. Y Dios dijo, oye, nada, no importa lo que hagan, nada los hará desistir de lo que han empezado a hacer. Dios mismo habla de este pueblo diciendo, nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Y saben cuál fue la única causa para que ellos detuvieran la construcción? La intervención divina, en la confusión de lenguas, en la repartición de lenguas y en donde los pueblos fueron divididos. Después hablamos acerca de eso, ¿no? Porque tiene un trasfondo, pero usted se va a quedar con la inquietud, ¿por qué Dios mete su mano allí? Bueno, después lo respondemos. Pero vayamos ahora al libro de los Hechos, donde Dios le dice, donde Jesús le dice a sus discípulos que tienen que esperar. Qué cosa tremenda, porque tal vez yo puedo esperar 10 días, pero hay otro que no puede esperar mediodía. Tal vez hay gente que puede esperar 20 días, pero tal vez yo no estoy en capacidad de esperar 20 días. ¿Cómo es eso que yo tengo que esperar? ¿Sabe que salgamos? Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, de amor y de dominio propio, y predicamos y proclamamos esto con nuestras bocas. Pero el Señor les había dado una instrucción clara: esperen. El Señor les había dado una instrucción clara y les dijo, esperen. Y una de las características o una de las virtudes del pueblo de Dios no es la paciencia. No es la paciencia, no es esperar. Y una de las características del pueblo de Dios no es la unanimidad. No es la unidad, no es estar enfocados en el mismo sentir. Y eso ha causado un problema. Y aquí quiero empezar a decirte que hay que saber estar unánimes, dirigidos por la voz de Dios. Y dos, saber esperar el tiempo que Dios ha establecido para cada cosa. ¿Sí? Amén. ¿Amén? Amén. Perfecto. ¿A quién le gusta comerse una cazuela o una sopa con las verduras duras? A nadie. Y aunque tengas hambre, deberás esperar el tiempo a que las verduras y la carne estén en su punto para que puedas disfrutar de eso, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Ahora, y yendo al texto central de esta prédica, de esta enseñanza, quiero que usted vaya rápidamente a Mateo 24, versos 4 y 5, donde Jesús está con sus discípulos y sale de la ciudad, pero antes de terminar de irse, los discípulos empiezan a mostrarle la belleza de la construcción del templo, sus muros, todo lo que había, todo lo lindo que había, ¿verdad? Y Jesús les dice que de eso no iba a quedar ni una sola piedra sobre piedra, que iban a suceder muchísimas cosas. Pero a partir del verso 4 y 5, Jesús le está respondiendo una pregunta que los discípulos le hacen al Señor. ¿Cuál será? Vamos a buscar por aquí, dice las notas muy chiquititas. Vamos a ver dónde está. Aquí está la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas que tú dices, sí? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es la pregunta que le hacen los discípulos antes de estos versos. ¿Cuál será la señal? ¿De qué? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o del fin de todos los tiempos? Y Mateo 24, 4 y 5 empieza a dar una respuesta muy amplia, pero hoy quiero que nos quedemos en estos textos, porque Jesús respondiendo les dijo: miren que nadie los engañe. Aguántese ahí. Miren que nadie los engañe. Saben que cuando leemos Mateo 24 vemos todas las señales que menciona Jesús que anteceden a su venida: hambres, guerras, pestes, terremotos, ¿verdad que sí? El amor de muchos se enfriará, serán entregados a la cárcel, ¿verdad que sí? El amor de muchos se enfriará, los entregarán a la cárcel, unos serán dados a muerte, la luna se convertirá en sangre,
¿Quién ha visto todo esto? ¿Quién ha visto todo esto? Aleluya. ¿Alguien había leído este capítulo? Ahora la pregunta del millón es: ¿cuántas de estas señales ya hemos visto hasta el sol de hoy? ¿Ustedes han visto las lunas de sangre cuando se tiñen de rojo? Han pasado, ¿verdad que sí? ¿Ustedes sabían que bíblicamente esto estaba escrito? ¿Sabían, jovencitos? ¿No sabían? ¿Ustedes sabían que Jesús, al menos 1500 años antes, o 2000 años antes, mejor dicho, Él anunció que todas estas cosas pasarían como señal de los últimos tiempos, pero que esto sería solo principio de dolores para que viniese el fin? ¡Wow! Es muy tremendo, porque el amor básico se ha perdido, el amor hacia los padres, el amor hacia los hijos. Y usted dice, pero ¿cómo que el amor de un padre se ha enfriado? Sí, el aborto es una pérdida y una manifestación de la pérdida de amor por la vida. ¿Sí? Hijos abandonados, hijos no deseados, hijos maltratados. Y viceversa también, el enfriamiento del amor de los hijos hacia los padres, donde han negado su amor, donde le han dado la espalda, y muchos aún hasta le han quitado la vida también a sus padres. No se extrañe usted de esto, porque son parte de las cosas que estaban anunciadas que habrían de pasar en los últimos tiempos. Pero ¿sabe qué es lo más curioso de esto? Que el Señor no empieza anunciando las guerras, ni los terremotos, ni las hambres, ni las pestilencias. Porque estas cosas no separan a un creyente de su fe. Lo asustan, sí, pero no lo separan de su fe. Pero ¿saben qué separa a un creyente de su fe? El engaño, la mentira, todo aquello que está actuando encubiertamente para distraerte, para desviarte o para desenfocarte de la fe realmente. Y usted dice, Señor, pero ¿por qué no dijiste lo fuerte primero y empezaste lo suave? O algunas personas podrán decir, no, es que el Señor en una lista de orden puso lo más suave al principio para después anunciar lo peor. Y déjeme recalcar esto: si usted está preocupado, si usted está preocupado y asustado por las guerras, por los terremotos, por las hambres, por las pestes, y eso lo está haciendo desenfocarse de su fe y no está tomando en cuenta lo primero, entonces usted necesita ordenar sus prioridades, porque todo esto no nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero el engaño sí puede separar aún a los escogidos, si fuese posible, dice la Escritura. Y Jesús les dice categóricamente: miren que nadie los engañe. ¿Cómo nos engañan a nosotros? ¿Nos lo dicen de frente? No, nos lo dicen sutilmente. Jesús fue tentado por su hambre, diciendo Satanás a Jesús: di estas piedras, que si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. O sea, diciendo una media verdad o una media mentira que lo podía hacer desenfocarse de lo que estaba culminando él, que era un ayuno. Un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? En la sociedad, escuche usted bien, hubo un periodo donde la gente no comía 3 veces al día. Yo lo escuchaba hace tiempo, pero las grandes industrias establecieron para las personas que empezasen a comer 3 veces al día. Y en un principio, cuando empezaron a aparecer los cereales, como el del gallito, ¿verdad? Para no dar nombres, las hojuelas de diversos tipos, ¿verdad? Saladitas, dulces y todo esto. La propaganda era tan linda que te decían: el desayuno perfecto para comenzar tu día. Impresionante, ¿verdad que sí? Y como había una imagen proyectada de propaganda y era el boom, toda la gente quería desayunar con cereal que tenía altos azúcares, ¿verdad que sí? Que tenía alto en almidones y también alto en grasas saturadas. Y qué maravilla todo esto. ¿Cuál es el resultado hoy en día? Que ya no solo los adultos están padeciendo de problemas de azúcar, sino que jóvenes de 15, de 12, de 10, de 8 años, señores, jóvenes de 25, ya tienen problemas con el azúcar, ya son diabéticos. ¿Por qué?
porque de alguna manera les indujeron que lo que estaban comiendo o lo que les estaban ofreciendo era bueno para su salud. Otro ejemplo, las grandes industrias hicieron ver que la grasa de carne animal era mala y que lo bueno eran los aceites refinados, ¿sí? De palma, el aceite de ¿cómo es que se llama? El aceite de maíz y todos los derivados de todos estos aceites. Y resulta ser que todos estos aceites literalmente están colapsando y obstruyendo nuestras arterias, porque Dios no hizo los procesos para el aceite. Dios dejó la grasa animal para que se hiciese. De hecho, si usted quiere freír un chanchito, un pedazo de chanchito, no tiene que echarle aceite. Su propia grasa natural, señores, la sofríe, la fríe. Pero ¿usted qué? Usted le echa todo el aceite posible. Ahora, ¿por qué la gente tiene colapsos como infartos o se tapan las arterias o todo este tipo de cosas? Por los grandes consumos de aceite que han sido promocionados diciendo que lo bueno era malo y que lo malo era bueno. Aleluya. Podría pasar toda la tarde diciendo cómo las grandes élites nos han engañado para comer la basura procesada que ellos están vendiendo y para desechar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero dejemos de un lado lo que es el alimento, porque usted hasta el día de hoy sabe lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, las mismas fábricas ponen sellos donde te muestran que eso tiene cierto grado de complejidad para tu salud. 1 sello, 2 sellos, 3 sellos. Las Oreo nos encantan. Tienen 4 sellos, señores. Tienen 4 sellos las Oreo. Tienen 4. ¿Y cómo nos gustan? Pero mientras más sellos, más bueno. más sabroso, más rico. ¿Qué cosa más rica? Y tu cuerpo te pide, ¿verdad que sí? Sí. Ya estoy viejo con esta canción, pero ¿tu cuerpo qué? ¿Te pide qué? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ah, sí, ustedes conocen esa canción, ¿verdad? Pillines. Porque lo bueno para nuestro cuerpo no es agradable a nuestro paladar muchas veces. No, a mí no me gusta una carne a la plancha. A mí me gusta la carne de las grandes, ¿cómo que se llama? Cadenas de hamburguesas y las grandes cadenas de estas cosas que tienen alimentos ultraprocesados. Te están dañando. Pero ellos te ofrecen el producto, pero tú decides si te inyectas eso, ¿no? Y cosa pa' buena y difícil de dejarlo, admito. Pero cuando la Escritura habla acerca de engañar, miren que nadie los engañe. Tengo que decirle una cosa, que las guerras vienen de afuera, pero muchas veces el engaño viene de adentro. ¿Y cómo es esto? Bueno, no podemos negar que así como en medio de la alimentación se han introducido encubiertamente gente queriendo dañarnos en medio de nuestra alimentación, también en medio del pueblo de Dios se han metido encubierta y sigilosamente muchas personas que quieren engañar, destruir y desviar la atención de los creyentes para apartarlos si es posible. Y Jesús le dice a sus discípulos primeramente y categóricamente: miren que nadie los engañe. Y no solo eso, sino que en el verso 4 y 5 lo dice, en el verso 11 de Mateo 24 también dice, donde él dice que vendrán muchos falsos profetas, ¿sí? Y se levantarán y engañarán ¿a quién? A muchos. Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y no conforme con eso, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Y cómo es esto, señoras y señores? Bueno, la misma Escritura dice que hay unos lobos vestidos de oveja dentro del pueblo de Dios que han sido de muy mal testimonio para la obra del Señor. Cuando yo veo todo este tipo de cosas, que están circulando en la vida o en las iglesias cristianas, me da mucha tristeza, molestia, rabia y confrontación, porque la verdad es que muchos adormecidos, escuche bien, y muchos que no están vigilando, y muchos que, digamos, no tienen discernimiento en lo espiritual,
han caído en estas cosas que los están haciendo, escuche bien, desviar su mirada de aquel que corresponde ser visto. Han desviado su mirada del blanco, han errado literalmente el blanco. Señores, gente que comenzó por el Espíritu, hoy está terminando literalmente por la carne, hablando de prosperidad y de bendición espiritual a lo material que tienen, cuando lo material no es una señal de bendición espiritual, porque muchas personas que hacen lo malo tienen mucha más riqueza que tú. Lo que podría decirse que entonces es mejor ser narcotraficante, ser una persona que no tiene temor de Dios, porque la bendición radica en los recursos económicos. Tuve la tristeza de escuchar una vez una persona que decía: la manera en la que yo puedo medir si una iglesia está bendecida es a través de los diezmos. Santo Dios, y el Señor lo reprende y tenga misericordia de él. Porque la bendición de una iglesia no se mide a través de los diezmos, señoras y señores. No se mide a través de la bendición económica y espiritual, porque entonces estaríamos diciendo que dependemos del dinero para que el reino de Dios tenga poder y efectividad. Y Jesús nunca utilizó como un recurso para extender el reino de Dios el dinero, señoras y señores. Jesús nunca puso el dinero enfrente para decir que el dinero era el que iba a impulsar ministerios, que el dinero era el que iba a multiplicar la emoción y que el dinero era el que iba a atraer las almas. Si hay algo que a mí como pastor me confronta muchísimo, y lo voy a decir con toda autoridad pero con todo respeto, escuche bien, es que muchas personas y muchas congregaciones ven a cada persona sentada en la silla de su congregación no como un alma salva, sino como un número que aumenta los recursos económicos en la congregación. Ándale, cabrito, como decimos a los chilenos. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo es esto? Dedícate a esto porque esta es tu empresa y mientras más gente entre, más diezmos habrá. Entonces se ha convertido en una guerra de recursos para poder decir que la iglesia está bendecida y que tienen las capacidades para hacer todo y que tienen la unción. El dinero, el recurso, las instalaciones no determinan la unción y el poder de Dios, señoras y señores. Porque entonces estaríamos diciendo que el evangelio no es poder de Dios. Pero la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Primeramente a quien fue dada la salvación, que fue a los judíos, y luego a todos aquellos que decidieron creer en las naciones. Usted podrá darse cuenta que si usted ve las redes sociales y bendiga a Dios a cada obra que lo está haciendo de corazón sincero y que Dios realmente le ha prosperado. Pero usted podrá ver la propaganda, la promoción, la publicidad, el marketing en las iglesias hoy en día, a las cuales la gente quiere ir a esas iglesias porque tienen locales para 4 y 5 mil personas, porque tienen sonido profesional y porque traen a los grandes exponentes de la música cristiana hoy en día. Entonces dicen: yo voy allá porque allá yo voy a recibir, y menosprecian lo que Dios les ha dado en el lugar en donde Dios les ha plantado, señoras y señores. Si nosotros estandarizamos esto a lo que el mundo está queriendo decir, quiere decir que las pequeñas iglesias han fracasado y que las grandes iglesias tienen poder y unción porque tienen dinero para traer a grandes artistas todos los domingos. ¿Y saben por qué muchos cristianos van a esas iglesias? No van porque quieren ver a Cristo, van porque quieren ver al que canta, van porque quieren ver al que predica, van porque han puesto en un lugar de autoridad en el cual tal vez le han quitado el lugar a Dios y han olvidado que la unción y el poder de Dios descienden a través de su Espíritu Santo y no a través simplemente de un hombre o de una mujer que ha alcanzado gran influencia, señores. Cristianos que están vendiendo literalmente la palabra de Dios. En estos días veía que la iglesia se ha comercializado, señores. La música, la iglesia y el worship, la música que antes conocíamos como adorador,
como adoración a Dios, ahora se ha industrializado, se ha comercializado, señores. Se ha vuelto una industria donde el mismo pastor Marco Barrientos lo dijo y lo expuso, señores. Se ha vuelto un comercio. ¿Quieres ir a un lugar donde los músicos y los cantores para el Señor van a ministrar? Tienes que pagar. Y algunos dicen, no, es que son pichirres los cristianos y todo eso. Está bien porque hay una logística que hay que cancelar. Señores, pero que un predicador a donde tú vas, tú tengas que pagar 3, 4, 5 y hasta $6,000 por un lugar para tú recibir una administración de una palabra. Señores, en ninguna parte Jesús se hubiese hecho los mega, escuche bien, los mega eventos. Y Jesús no hacía esto. El engaño, la confusión, la perversión de la palabra de Dios se ha metido de pleno en muchos de los que son parte del cuerpo de Cristo, donde han comenzado por el Espíritu y han terminado por la carne, señores. No digo que a plenitud todas estas personas estén alejadas de Dios, pero creo que han empezado a utilizar, escuche bien, han empezado a utilizar herramientas que lo único que hacen es traer número y no cristianos arrepentidos y convertidos. No están enseñando a la gente a tener discernimiento para interpretar la palabra de Dios. No están ministrando a la gente el plan de salvación de Dios, el arrepentimiento, el convertimiento. No están hablando acerca de levantar a hombres que realmente puedan hablar con amor acerca de Cristo. Y a raíz de esto, mis queridos hermanos, déjenme decirle una cosa, que para que entremos en contexto en todo esto, mire, cuando utilizaba Hechos 2:1, que hablaba de que estaban todos juntos y unánimes, y que también el otro texto hablaba esperando la promesa de Dios, escuche usted bien, una de las cosas que nos ha encomendado el Señor es que esperemos la promesa que el Señor nos ha hecho. Para los creyentes del primer siglo, la promesa era el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Sí o no? Pero para el día de hoy, que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas y a sellarnos para salvación, la orden de Dios para la iglesia de hoy en día y para todo creyente es esperar su venida. Es esperar su venida. ¿Bajo qué premisas y bajo qué condición o conducta debemos nosotros esperar a nuestro Señor Jesucristo? Nosotros debemos, escuche bien, debemos esperar, debemos saber esperar, debemos ser pacientes, debemos ser vigilantes y debemos estar despiertos. Eso nos habla a nosotros la palabra del Señor. Cuando el Señor habla de que miremos, que estemos pendientes, que no seamos engañados, podemos desglosar de la palabra de Dios que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que esperar, que tenían que ser pacientes, que tenían que estar vigilantes y que tenían que estar despiertos. Ahora la pregunta del millón: ¿en qué condición está la iglesia de Dios hoy en día? Es una iglesia impaciente porque dicen, no, yo necesito palabra fresca y necesito irme al confín del mundo. Necesito irme a otro lugar, necesito buscar. Mi pregunta es, ¿necesitas buscar palabra de Dios a través de un hombre o necesitas cerrar tu puerta, dedicar un tiempo bien intenso y buscar dirección de parte del Señor sobre tu vida? Porque cuando vamos buscando palabra de lugar en lugar, no sabemos en qué momento nos pueden estar confundiendo y sin discernimiento podemos ser como engañados. Y déjeme decirle que la guerra, los terremotos, toda la destrucción, las muertes que hay, que son propiciadas por el mal que ha aumentado Satanás, no son de las estrategias más letales que utiliza el reino de Satanás. ¿Sabe cuál es una de las estrategias letales que Satanás utiliza para destruir al pueblo de Dios? Es el engaño, porque él es el padre de mentira. Amén. Porque él es el padre de mentira, y cuando hay un pueblo que no está despierto o atento o vigilante, entonces cualquier palabra que endulza su oído es buena. Pero toda palabra
que le insta a convertirse de su mal camino está en contra de Dios. Y en esto lo voy a decir, me asombra la cantidad de profetas que hay hoy en día. Me asombra, wow. Santo, hasta los rabacucus profetizan. Usted lo ha escuchado, ¿verdad que sí? El líder. Hasta los rabacucus hablan. Qué maravilla, y usted los escucha. No, y es que usted los escucha y hay cosas que tienen razón. Pero ¿bajo qué motivo, bajo qué influencia, bajo qué intención lo están haciendo realmente? Cuando usted no tiene cuidado de lo que está escuchando, usted prontamente estará influenciado por esas cosas que le afectarán. A tal punto de que muchos, a través de estas cosas, de la mentira, de la confusión, de la división, de todo esto, mucha gente ha decidido alejarse plenamente de Dios porque hubo algo que le molestó en las congregaciones cristianas. Un cristiano nacido de nuevo nunca se apartará de Dios por lo que vea. Un cristiano que ha nacido de nuevo se mantendrá cerca del Señor aun cuando camine, escuche bien, en senderos que parezcan de muerte, de perdición. ¿Por qué? Porque entenderá que Él estará cerca del Señor y que el Señor lo guardará y que cada uno ha de dar cuentas por eso. Que cada uno ha de dar cuentas por eso. A ver, una de las cosas que el enemigo quiere hacer es engañar, así como quiso engañar a Jesús, ¿verdad? Tentándolo, así como engañó a Judas con el engaño de las riquezas, vender a su maestro por una cantidad de monedas de plata, ¿verdad que sí? ¿A quién más se menciona que Satanás se engañó en la Escritura? A Eva también, ¿verdad que sí? A Eva también, ¿qué? La engañó, porque Satanás, una de las estrategias más letales de Satanás y de sus demonios es el engaño, señores. Como no pueden matarnos directamente porque hay vallado de ángeles, ellos tratan de engañarnos. ¿Cómo nos engañan? Colocando a figuras públicas en lugares que le corresponden a Dios, desviando nuestra mirada y nuestra atención de lo que nos corresponde. Empiezan a confundir el corazón para que la gente se revele a Dios primeramente y a aquellos que han sido de bendición para sus vidas, todos aquellos a quien Dios ha puesto de manera honesta. No voy a cubrir a los sinvergüenzas, a los que Dios ha puesto de corazón para bendecir al pueblo de Dios. Y por supuesto, la estrategia del engaño de Satanás viene a traer división, porque un pueblo dividido no puede prosperar, señoras. Un pueblo dividido no puede prosperar. Hay muchas personas acá que tienen pensamientos diferentes, pero lo único que nos puede hacer mantenernos unánimes y juntos es que persigamos y que prosigamos al blanco, mirando a Jesús y caminando plenamente en el plan que Él tiene. ¿Qué pasa cuando Jesús produce división? Él sabe que un pueblo junto difícilmente será un pueblo junto, Satanás, gracias amor por estar allí pendiente. Satanás procura dividir a un pueblo porque sabe que dividiendo o apartando a alguien del pueblo de Dios es un blanco mucho más fácil para devorar, para destruir. Y lo más triste es que aquellas personas que han conocido al Señor y que se apartan del Señor por la confusión, por la falta de apoyo, por la falta de comunión con Dios mismo, lamentablemente vienen a caer en un estado peor de deplorable que el que hicieron la primera vez. Y esto no es del día, como es de la noche a la mañana, esto es progresivamente, señores. Muchas personas son testimonio de que estuvieron apartados del Señor e hicieron tantas cosas y volvieron al Señor como el hijo pródigo. El Señor no los desprecia, pero mi pregunta es, si se hubiese estado conectado a la fuente de vida, que es Jesús, todos esos procesos no hubiesen sido necesarios. Y vuelvo a recalcarlo, no intentes llenar un vacío con algo que no puedes llenar, porque Jesús en tu vida no puede ser reemplazado por nada. No puede ser reemplazado por
por sexo, no puede ser reemplazado por drogas, no puede ser reemplazado por fiestas, no puede ser reemplazado por personas, no puede ser reemplazado por dinero, porque plenamente entendemos que el lugar que Cristo llena en nuestras vidas solo lo puede cubrir Él directamente. Si alguien no lo ha entendido, yo le invito a que lo experimente. Aunque la palabra de Dios ha sido muy cuestionada, la palabra de Dios es la que realmente puede darnos luz y claridad. Toda persona que quiera ser ateo o no creyente, ir en contra al pensamiento de Dios, yo le invito a que haga lo que tiene que hacer: leer la Escritura. Porque la única manera en la que un ateo puede fundamentar sus bases en lo que él cree personalmente y desechar a Dios es que compruebe a través de la Escritura que Dios no existe y que el Evangelio de Dios no es poder de Dios para salvación. Yo no sé, mis queridos jóvenes, si ustedes que han venido hoy por primera vez habían venido a una iglesia o son cristianos o nunca habían recibido del Señor. Pero yo les hago a ustedes una proposición hoy. Aunque el mundo tiene una propaganda impresionante para hacer tantas cosas, ¿verdad? Como estar en las páginas prohibidas para vender tu cuerpo, consumir cigarros aunque diga que es cancerígeno, consumir licor aunque diga que te puede matar de una cirrosis, exponerte o hacer todo lo que quieras con tu cuerpo que es tu decisión. Yo les invito a que, así como también podemos en alguna manera darle la oportunidad al mundo de probar eso, ¿verdad? Cuando no tenemos a Cristo, que también le den la oportunidad al Señor de demostrarle lo que Él puede causar en su corazón si ustedes empiezan a leer una pequeña porción diaria de la Biblia en sus vidas. Al principio causa confrontación, al principio no entiendes, al principio dices Dios es malo porque permite el sufrimiento, pero cuando empiezas a leer en la Escritura y dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, entonces tú dices, ya va, pero entonces Dios no es malo, porque Dios está dando una oportunidad, está dejando una puerta abierta. ¿Por qué no tomar esa puerta? Y así como tenemos la libertad para probar cualquier cosa, también tenemos la libertad para poder, de alguna manera, por así decirlo, probar que la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Amén. Muchas cosas dicen, o muchas personas dicen, que la palabra de Dios ha perdido vigencia porque es un libro viejo, que no se ajusta a la sociedad actual porque tiene principios que son muy antiguos. Pero cuando colocas esos principios antiguos en práctica en tu vida, te das cuenta que las cosas empiezan a cambiar radicalmente. Radicalmente. Usted sabe el porcentaje de personas contagiadas en SIDA aquí en Latinoamérica. Es impresionante. Usted busque las cifras de las personas que tienen VIH, ¿sí? ¿Cómo se llama? En Latinoamérica. Busque cuál es el porcentaje, ¿sí?, actual de personas que tienen SIDA acá y que han sido reportados, ¿sí?, en los ministerios con enfermedades de transmisión sexual. Mi pregunta es, ¿las enfermedades de transmisión sexual vienen a través de tener una unión entre solo un hombre y una mujer? Vienen a través de tener una vida literalmente desordenada. Y no solo a través de la vida sexual, sino en el compartir también de las drogas, que algunas son inyectables, donde muchos empiezan a entrar en este mundo y que sus vidas de una u otra manera son truncadas. Hay un reporte de la proliferación de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en los hombres, y no en sus genitales, sino en su boca. Ahora usted ya sabe por qué causa. No tengo que decirlo. Porque el mundo ha dicho que esto es bueno, pero resulta ser que los resultados de tener una vida desordenada son destrucción, y a la puerta o a la vuelta de la esquina pueden ser muerte, porque no sabes cuántas personas están contagiadas de SIDA en tu camino. Cuando Satanás entra a engañar, no lo hace directamente, y quiero ir terminando con esta palabra, aunque es muy larga. Cuando Satanás entra a engañar, no lo hace directamente, lo hace sigilosamente, susurra.
lo propone, lo planta, lo plasma de alguna manera. Tanto así que llegarán personas que susurrarán a tu oído para tocar tu puerta y buscar la manera de separarte del lugar donde Dios te ha bendecido y de las personas que han sido tu apoyo en el área espiritual. Discierne siempre las voces que vienen a tu vida, porque no toda palabra viene de parte de Dios. No todo consejo viene de parte de Dios. Y toda persona que ha decidido amar a Dios y que ha escuchado la voz de Dios debería saber a qué voces debe escuchar y a qué voces nunca le prestaría su oído para un consejo. Así de sencillo. ¿Quieres tener un matrimonio de éxito? Nunca le prestes tu oído a un consejo de una persona que ha vivido toda una vida de promiscuidad y de desorden y que no ha podido sentar cabeza y ordenar su vida. Porque te va a llevar a su terreno, te va a llevar a decir, ¿para qué amarrarte con una sola persona cuando tienes todo el mundo para disfrutarlo? Pero la Biblia habla de la bendición del orden a través del matrimonio. ¿Y cuál es el engaño de Satanás? Que la promiscuidad es buena, que disfrutar de todo lo que tienes en tu camino de los deleites es bueno, pero aún hasta el rey Salomón, que se dedicó a probar todo lo que quería, dijo que esto realmente no le había traído ningún bien, sino que era, ¿qué, Nelson? Aflicción de espíritu. ¿Y qué más dice? Vanidad de vanidades, aflicción de espíritu, todo este tipo de cosas. ¿Ah? Que nada tiene sentido. Y que nada tenía sentido. Y usted dice, ¿cómo que nada tiene sentido? Un hombre sabio, como no ha habido ni habrá más nunca, se dedicó a probar todo esto. Y el Señor le dice, toma para ti lo que quieras y toma para ti esposas, pero no se te ocurra tomar para ti mujeres extranjeras, porque te harán desviarte e ir en pos de tus dioses. El hombre más sabio de la tierra. ¿Y sabe qué hizo el hombre? ¿Cuál fue la mujer? La primera esposa que se consiguió. Una egipcia. No te acabo de decir. No hay bastantes mujeres aquí. ¿Ah? Santo, no voy a hablar de nacionalidades, ¿verdad? Pero no hay suficientes mujeres hermosas aquí en Chile. ¿Para qué vas a buscar para el fin del mundo? Ah, no, porque ahora el boom son como las coreanas y los coreanos. Ahora uno es feo, ahora si uno no es coreano y con los ojos cerrados, ¿verdad? Mire, yo quisiera mandármelos a cerrar, pero es que Dios me los puso bien abiertos. De hecho, ahora se me ven más pequeños, pero tengo que decirle que mis ojos nacieron de este tamaño. De pequeño eran más grandes. Ahora, ya que estoy en la edad adulta, ya tengo los ojos en mi tamaño. Ah, no, pero fíjese usted. Dios le dice a Salomón, no tomes para ti mujeres extranjeras porque te harán desviar en pos de sus dioses. Y se busca una egipcia. Y no se conformó con esa, sino que tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Usted sabe, mire, eso lo desviaron, lo enloquecieron, lo empobrecieron. ¿Entiende? Porque no, el hombre tuvo que contratar peluqueras, ¿verdad? Estilistas, manicuristas, porque mandarlas a un salón aparte, eso era muy caro. Tenía que tener ahí todo eso porque era una renta. Tener todo ese harén embellecido, pero al hombre no le gustaban las de su tierra. ¿Y era el qué? El rey más sabio. Comprobando de esta manera que la sabiduría del hombre nunca va a reemplazar el consejo de Dios. Amén. Y usted, que no es el más sabio sobre la tierra, dice, no, pero es que yo creo que Dios se equivocó en este punto, yo debo hacer esto. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, miren que nadie los engañe. Miren que ¿qué? Miren que nadie los engañe. Y mire lo que dice 2 de Pedro 2.1. Dice, porque, ¿lo tiene ahí, hijo? 2 de Pedro 2.1. Para que las personas puedan verlo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, hubo. Escuche usted bien, porque Pedro
es bien específico al decir hubo. Usted sabía que los profetas son hasta Juan el Bautista. Usted sabía que los profetas son hasta Juan el Bautista, señoras y señores. Lo que se menciona en algunos casos en el Nuevo Testamento, escuche bien, es el don de profecía, no el ministerio de profeta que se mencionaba en el Antiguo Testamento. No se confunda. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre ustedes falsos maestros. ¿Por qué no dijo habrá entre ustedes falsos profetas? Él le dijo, pero hubo también falsos profetas, porque antes de Cristo también hubieron falsos profetas, durante Cristo también hubieron falsos profetas, hubieron manifestaciones de profecía que fueron falsas en el camino, y también él dice, como habrá entre ustedes falsos maestros, que se encargarán de hacer ¿qué? De introducir encubiertamente herejías destructoras, mentiras, palabras que no vienen de parte de Dios, mentiras ¿qué? Encubiertas. ¿Y sabe qué? Y aún negarán al Señor que los rescató. Y aún negarán al Señor que los rescató. Nunca ninguno de los discípulos dijo que su ministerio había sido próspero por causa del dinero. Nunca el ministerio de los discípulos fue, escuche usted bien, efectivo por los recursos económicos, sino por el respaldo de Dios y por la presencia del Espíritu Santo. Porque aun cuando Pablo quería ir a un lugar, el Espíritu Santo le dijo, usted no va para ninguna parte. ¿Y sabe qué? Que a veces el dinero nos da la autoridad para hacer lo que yo quiera, para ir a donde yo quiera, para comer y tomar y beber lo que yo quiera. Pero lo que realmente transforma la vida del hombre es el poder de Dios manifestado en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo y de la obediencia, señores. Porque si algo es difícil para el hombre es obedecer. La única manera en la que la iglesia actual pueda permanecer en pie ante las pruebas que han de manifestarse, escuche bien, están en Santiago 4, 7 y 8. Atender a una sola voz, señores. Atender a una sola voz. ¿Sabe qué pasa con las personas que van madurando espiritualmente? Empiezan a escuchar menos a los que por mucho tiempo le han enseñado. Empiezan a menospreciar a aquellos que por mucho tiempo les han enseñado. ¿Y saben por qué empiezan a rebelarse? Porque sienten que tienen mucha más capacidad, pero aún no entienden que muchos han empezado a rebelarse primeramente a Dios, antes que a sus autoridades o a las personas que les bendicen a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago 4, 7 y 8? Sométanse pues a Dios y resistan al diablo y huirá de ustedes. Esa es la primera. Sométanse pues ¿a quién? Al diablo. ¿A quién? A Dios. ¡Santo! Vaya, cepíllelo con aceite, cepíllela con aceite allí, hermano. Empecé a hablar de pollo y de hamburguesa y le dio hambre, ya está bien. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Otra orden, otra instrucción, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hay algo bien diferente en esto, ¿verdad que sí? Someterse a Dios y resistir ¿a quién? Al diablo. ¿Lo tienes que? Resistir. Algunos decían, no, es que tenemos que hacerle guerra y caerle a puñetes, ¿verdad que sí? Al diablo, ¿verdad? Ay, el diablo les manda una cucarachita. Hasta ahí llegó la batalla. Porque hay gente que es muy valiente para pelear, pero no pueden ver una cucarachita, ¿verdad que sí? O no pueden ver un Mickey Mouse, ¿verdad que sí? No pueden ver un ratoncito. Tienen poder para patear al diablo, pero les da miedo un ratón. No es así, no es así. Y el Señor les dice, tienen que resistir al diablo. Resistir. Y Él huirá de ustedes. Pero la bendición viene en acercarse a Dios para que Dios se acerque ¿a quién? A ustedes. Y mire lo que dice, pecadores, limpien las manos. Y ustedes los de doble ánimo,
purifiquen sus corazones. Amén. Pero dice, Señor, purifícame y lávame. Y la Escritura dice, ¿qué dice? Purifiquen, limpien las manos ustedes. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Señor, quítame este doble ánimo. Amén. La Escritura dice que te acerques a Dios y que Él se acercará a ustedes. Y que ustedes y yo limpiemos nuestras manos, ¿sí? Y que los de doble ánimo purifiquemos nuestros corazones. Amén. Tenemos trabajo, señores. Así es. Tenemos tarea. Señor, quítame esta dormidera, Señor. Acuéstese temprano. Oye, pastor, ¿por qué me está siguiendo? Señor, quítame esta flojera. Póngase a barrer la casa. Porque literalmente el cristiano cree que Dios le tira una varita mágica a los Harry Potter y ya fue. Y resulta ser que la vida del cristiano es puesta en práctica. Es ejercicio, es activación. Y la palabra del Señor no dice, no los van a engañar porque yo estoy con ustedes. El Señor dice, miren que nadie los engañe. O sea que usted tiene que estar con sus ojos bien grandes, con sus oídos bien atentos, pero no al chisme, ni a la murmuración, ni a la burla, ni al escarnio, sino que tiene que estar con los ojos bien abiertos a Dios y sus oídos bien atentos a la voz de Dios. Porque qué cosa tan tremenda, y aquí sí termino formalmente. Literalmente parece que hay una vocecita que te habla por aquí angelical y otra satánica por aquí, ¿verdad? La del ratoncito ángel y la del ratoncito diablito, ¿verdad que sí? No, cuídate porque es peligroso si te lanzas por ahí en la bicicleta desde Forestal para abajo sin freno. Te vas a matar, hijo, te dice el angelical. Pero el diablito te dice, ¿verdad? Esas voces que hablan en tu cabeza, lánzate que esta vida es una sola. Aviéntate que esta vida es una sola. La bicicleta no fue hecha para tener frenos. Disfruta de la libertad que tienes. Los frenos te limitan y uno termina aventado por ahí, ¿verdad que sí? Y la libertad que te limita, bueno, después la ves en los raspones, en los chichones, ¿verdad que sí? En los huesos partidos, porque la voz de Dios parece que hace menos ruido que la voz del enemigo. Entonces parece que tenemos que aprender a discernir bastante entre lo que es la voz de Dios y la voz del enemigo. Y el engaño viene de tal manera, de esa manera. No te tires. La voz del engaño, tírate que no va a pasar nada. Otra voz del engaño es, tranquilo que no pasa nada. No le digas a tus papás, vamos y venimos. Yo sufrí consecuencias por eso, yo. Todos tenemos cicatrices en nuestro cuerpo por causa de desobedecer a nuestros padres en lo que ya nos habían dicho. No se vaya por ahí porque le va a ir mal. Y asimismo Dios nos dice como un padre, miren que nadie los engañe. Si viene alguien a hablar a tu oído, espera en Dios, medita en Dios, pide dirección a Dios, que Él revele a tu vida si realmente esto es de bendición. No estés buscando lugares, escuche bien, no estés buscando lugares por su apariencia. Busca presencia de Dios antes que cualquier otra cosa, porque la presencia de Dios te va a hacer estar atento al mal. La presencia de Dios te va a hacer apartarte del mal y aún procurar arrancar del mal a otros. Así es. Literalmente. Pero aquel que está dormido estará expuesto a que el mal lo arrastre con él. Y lo hemos visto en muchísimas ocasiones. No importa lo que esté pasando, ten cuidado porque el engaño viene a destruir la unanimidad y viene a destruir la paciencia y viene a destruir muchas veces el propósito de Dios en tu vida. Si de alguna manera estás viendo voces o oyendo voces a través de las redes o en cualquier lugar que te tienen engañado, que te tienen confundido, que te tienen comprometido y que tienen tu mente revuelta en cuanto a tu fe, lo primero que tienes que hacer es Jeremías 33:3.
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor revela el engaño. El Señor disipa la confusión. Y es donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y donde está la libertad del Señor no puede haber literalmente división. ¿Sabe cuál es la división? Entre el pueblo de Dios, su propio carácter, sus propios pensamientos, sus propias actitudes, sus deseos de señorear sobre otros y no de establecer el reino de Dios y de su justicia. Señores, la gente se está peleando por alcanzar más iglesias bajo una supuesta cobertura, no para extender el reino de Dios, sino para aumentar en sus arcas los diezmos y para mostrar al mundo el nombre de sus ministerios. Ese día no nací yo. Ese día no nací yo, señores. Ese día no se manifestó el poder de Dios. Ese día Dios no me dijo nada, pero con los 4 dedos de frente que uno tiene, uno sabe que eso no va para ningún lugar. Bueno, ya tengo un poquito más, esta hermana así descarada. ¿Vieron cómo se burlan de uno? Al final hablamos, disciplina para varios. Sí, ya tengo más de 4 dedos, pero ya no se metan conmigo. Ya no se metan conmigo. Cuando una persona discierne y entiende y tiene principios de parte de Dios, entenderá que hay cosas que no tienen un enfoque real. No vinimos a hacer grande un nombre de iglesia. No vinimos a promocionar un ministerio. No vinimos a hacer famoso a un pastor. Vinimos a establecer el reino de Dios y su justicia en los corazones de los hombres. Vinimos a derribar las artimañas del engaño que Satanás ha querido instaurar encubiertamente en nuestras vidas y de muchas maneras trabaja. Así que yo invito a cada uno de ustedes a que realmente puedan, escuche bien, orar para que el Señor pueda mantenernos en la unidad en su Espíritu Santo. Que el Señor pueda apasionarnos por su presencia y que cuando usted quiera o sienta esa emoción por dividirse, por separarse, por arrancarse, lo primero que usted haga sea conectarse con el Señor. Porque escuche bien, porque no hay discusión cuando el pueblo se somete a Dios y cuando la voz que dirige a un pueblo es la voz de Dios. No sean rebeldes como el pueblo en el desierto. No sean rebeldes como aquellos que se desviaron. No sean rebeldes como aquellos que se dejaron confundir por aquellos que entraron al pueblo de Dios a traer mentiras destructivas. Porque Dios es uno y su voz es clara. Y la única manera en que tú no seas engañado, empieza a leer la Escritura. Empieza a orar. Empieza a congregarte y empieza a pedirle al Señor que toda voz contraria sea disipada y que todo lo que venga de Dios tome peso y fuerza y se manifieste en su vida para que usted pueda realmente vivir una vida como cristiano. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.